mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz. Reconciliados. Estudios del Santuario. Número 12. Las tablas del tabernáculo. Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras imparta aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Somos incluidos en la edificación como piedras vivas y cada piedra ha de emitir luz. Cada cristiano es comparado a una piedra preciosa que capta la gloria de Dios y la refleja. Con este pensamiento, hermanos, vamos a introducirnos al estudio de esta mañana y ya vamos a empezar a mirar cómo se empezó a armar el santuario o el tabernáculo y cuáles eran cada una de sus partes, qué representaban. Y hoy vamos a seguir con la edificación del templo, pero ya literalmente. La edificación del templo constaba de sus tablas, sus columnas, sus cortinas y sus velos. Hoy vamos a estudiar lo que es la parte de las tablas del tabernáculo. Las tablas y sus partes. Esto lo hemos descrito en Éxodo capítulo 26, versículo 15 al 30. Y ellas estaban compuestas de madera. Las tablas eran de madera, pero estaban recubiertas de oro. Cada tabla tenía 2 espigas. Mira, aquí en esta parte la vemos. Cada tabla tenía 2 espigas y estaban ensambladas sobre 2 basas. Y eran reafirmadas por 5 barras en cada uno de sus lados. Y tenían anillos para meter las barras. Entonces básicamente esta es la descripción de lo que es el armazón del tabernáculo. Cada tabla representa a un creyente, quienes colectivamente forman un templo para Dios. Ya hemos venido estudiando de que el cuerpo era la iglesia de Cristo, que la cabeza era Cristo. Es decir, que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, de la misma manera, cada tabla representaba a un creyente, o sea, muchos miembros, pero colectivamente forman el templo. O sea, una sola tabla no podía formar el templo, sino que el templo se formaba ¿qué? Colectivamente, todas las tablas unidas entre sí. Y en Efesios capítulo 4, versículo 16 nos dice la palabra del Señor, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vuelve y nos da este ejemplo del cuerpo. Dice que debe estar concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El cuerpo tiene varias partes y la mano ayuda a otra parte del cuerpo, el ojo también, el pie también, todos se ayudan entre sí, ¿cierto? Y todas estas partes de cierta manera son indispensables, ¿sí? Hay miembros más pequeños, hay miembros más grandes, pero todos son indispensables porque cada uno tiene una función especial y diferente. Dice la sierva del Eterno, mientras estemos en este mundo, cada uno debe mantenerse unido al otro. La humanidad está entrelazada y entretejida entre sí. El Señor nos creó de este modo y cuando se producen desengaños, nadie debe pensar lo peor acerca del otro. Me llamó mucho la atención esto que dice la sierva aquí, que cuando ocurren desengaños nadie debe ¿qué? Pensar lo peor acerca del otro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hermanos, nosotros somos muy sensibles, nosotros somos muy delicados. Si alguien me miró mal, ya me enojo. Si alguien me habló mal en ese día porque tenía un mal día y ese día se desquitó conmigo, entonces ya nosotros lo tomamos como algo personal y eso es lo que causa de cierta manera muchas divisiones, muchas guerras en medio de la familia, en medio de la sociedad, ¿sí? Porque nos falta amor, tolerancia los unos por los otros. Pero acá la sierva del Eterno nos recalca de que nosotros debemos estar antes que entretejidos, unidos entre sí, no permitir que estas pequeñas cosas, estos desengaños, estas
estas cosas nos dividan a nosotros, ¿sí? Dice, aunque somos miembros individuales, porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad especial y una individualidad que no se debe regir por la de otra, dice que aún así integramos un cuerpo, que es un todo. Las batallas de la vida las libramos en el desamparo y la desilusión. Tremendo también esto, hermanos. Dice que las batallas de la vida son libradas, ¿qué? En medio de la paz, de la calma, no, dice en medio del desamparo y la desilusión. Es allí cuando nosotros aprendemos a depender del Creador. Y como hijos e hijas de Dios, a los que también llama sus amigos, nos convoca para que nos ayudemos unos a otros. Esto es parte del cristianismo práctico. Es decir, que así como cada tabla hacía parte del templo y tenían que estar todas colectivamente unidas para que pudiesen formar ese templo, es importante de que nosotros como pueblos también podamos estar ¿qué? Unidos y entrelazados unos a otros, porque esto hace parte del cristianismo práctico, hermanos. La unión es igual a la fuerza, pero la división causa debilidad. Dice la sierva del Eterno, la unión hace la fuerza, la división significa debilidad. Cuando los que creen la verdad presente, ahora yo les pregunto, ¿somos nosotros o creemos verdaderamente en la verdad presente? Pues bien, hermanos, si nos consideramos de este pueblo, debemos estar unidos, porque dice, cuando los que creen en la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa, porque tenemos la verdad y estamos unidos entre sí. Y Satanás lo sabe, dice que Satanás comprende muy bien esto. Y por eso nunca estuvo más resuelto que ahora, hermanos, ahora en nuestros tiempos, a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. ¿Será que no estamos viendo eso, hermanos? Mientras el Salvador está intentando unir a su pueblo, dice que Satanás está haciendo la obra contraria, y es que causar división. Recordemos que en las trampas de Satanás dice que una de las cosas que él hacía o que él estaba procurando hacer era causar distracción y división en medio del pueblo del Señor. Porque, ¿qué dijo el Salvador? Que una casa dividida no puede permanecer. Mientras el pueblo de Dios se encuentre dividido, nosotros por más de que queramos hacer una reforma, una cosa a la otra, la verdad pierde poder, porque es qué testimonio estamos dando delante de las demás personas que no conocen del Señor, si ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo para hablar una misma cosa. Entonces por eso lo primero que debían hacer era el pueblo de Dios era unirse, unir sus fuerzas. Recordemos que eso lo estudiamos ayer con la historia de Nehemías, que Nehemías quería unir al pueblo, pero no de una manera arbitraria, sino llegando al corazón de cada alma y haciendo que cada uno del pueblo tomase conciencia de la gran obra que tenemos que hacer. Sigue diciendo la sierva, el mundo está contra nosotros y también las iglesias populares. Las leyes del país pronto estarán contra nosotros también. Esas leyes que aparentemente todavía nos acobijan, pero de a poco, hermanos, nos estamos dando cuenta que aún las leyes se están poniendo poco a poco en contra del pueblo del Señor. Y si ha habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debía unirse, es ahora, hermanos, es ahora que debemos estar más unidos. Pero nos dividimos por cualquier pequeñez, porque el uno me dijo, porque el otro me hizo esto, que porque este no cree lo mismo que yo creo. Hermanos, pidámosle al Padre Celestial que la oración de Cristo se pueda cumplir en medio de nosotros, para que el mundo crea que verdaderamente el Padre envió a su Hijo, porque ese testimonio es confirmado en la unidad que hay en medio del pueblo del Señor, en la unidad que hay en medio de la diversidad de culturas, de personalidades, pero todos debemos poseer un mismo carácter, y eso es lo que nos ha de unificar, y es el carácter de Cristo. Dice, Dios nos ha confiado las verdades especiales para este tiempo. ¿Será que no somos un pueblo privilegiado? El Padre Celestial, así como el pueblo de Israel de antaño, le entregó
todas sus verdades, bien minuciosas específicamente, para que el pueblo pudiese ser una nación santa y apartada para el Señor. Y lo mismo el Padre Celestial ha hecho con el movimiento adventista. Pero ahorita el Padre Celestial, en su gran misericordia, en esta postrera generación, nos ha entregado a nosotros verdades preciosísimas que el Señor quiere que las pongamos y las dispongamos para aquellos que no conocen, para que las demos a conocer. ¿A quién? Al mundo. El último mensaje de misericordia se está proclamando ahora. Ahora, hermanos, el último mensaje de misericordia se está proclamando ahora. La vez pasada yo meditaba y decía, Padre, estamos en juicio y el mundo no lo sabe. El mundo no sabe que sus nombres en este momento están, bueno, empezando por el pueblo del Señor, porque sabemos que los que están siendo en este momento juzgados son aquellos que se dicen ser cristianos. Pero nosotros también debemos anunciarle a aquellos que no han aceptado a Cristo que viene un juicio también para ellos. Debemos anunciarle al mundo que el Salvador se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y que finalmente se va a poner sus vestiduras de venganza, de que va a haber un momento en que la misericordia no va a interceder más, en que Dios no va a ser siempre burlado. Dice, estamos tratando con hombres y mujeres encaminados hacia el juicio. Cuán cuidadosos debemos ser en toda palabra y acto para seguir de cerca al dechado. Cuán cuidadosos, hermanos. Que el Padre Celestial nos ayude, porque cada palabra, cada obra volverá a confortarnos a nosotros en el día del juicio, a fin de que nuestro ejemplo conduzca a los hombres a Cristo. Con qué cuidado debemos tratar de presentar la verdad a fin de que los demás, contemplando su belleza y sencillez, sean inducidos a recibirla. Si nuestro carácter testifica de su poder santificador, seremos una luz continua para los demás. Es decir, que lo que nosotros proclamamos debe ir acompañado de algo, y es nuestro testimonio. Y esto es lo que realmente va a reflejar luz en medio de la senda de los demás. Hay personas que no se les puede hablar de doctrina, porque su mente está nublada, y por más de que uno quiere abrirle las escrituras, no están prestas a escuchar. Pero hay algo que ellos no pueden negar, y es que cuando los hijos de Dios son cartas leídas delante de los hombres, ellos no pueden contradecir ese testimonio. Así como el Salvador dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ninguno pudo decir nada, por más de que no querían aceptar el evangelio que él había venido a traer. Pero ¿quién podía hablar en contra de su testimonio, de su vida? Nadie. Tuvieron que mentir para poderlo llevar a la cruz. Si nuestro carácter testifica de su poder santificador, seremos una luz continua para los demás. Epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. No debemos, mire hermanos, metámonos esto en la cabeza, no debemos dar ahora cabida a Satanás albergando desunión, discordia y disensión. Si el enemigo quiere causar división, no tratemos, hermanos, de entregarle todas nuestras cargas al Señor, pero no dejar que el enemigo nos haga a nosotros piedras de tropiezo, desuniéndonos, habiendo discordias y disensión entre el pueblo de Dios. Estas tablas estaban compuestas de madera. Ya miramos de lo que simbolizaba el armazón, la unión del pueblo de Dios, que es tan necesaria para que pueda edificarse el templo. Ahora vamos a ver qué componía cada tabla individualmente. Dice que eran compuestas de madera. Habían 20 tablas al norte, 20 tablas al sur y 8 tablas al oeste, para un total de 48 tablas. Cada tabla medía 4,5 metros de altura y de anchura 65 centímetros. O sea que la medida total de todo el armazón era de 4,5 metros de alto por 13 metros de largo y 5,2 metros de ancho. Este era la medida de todo el armazón del tabernáculo como tal. Y estaban compuestas de madera de acacia.
La acacia dice que es un tipo de madera muy resistente a la humedad y al ataque de insectos y hongos. Por ello es buena para su uso de construcción y carpintería, ya que permite que los elementos no se estropeen con facilidad. O sea que era una madera buena que pudiera resistir la humedad, y sabemos de que este tabernáculo iba a permanecer expuesto a la intemperie, entonces por eso era importante de que contaran con una madera resistente. Ya hemos venido estudiando de que la madera representa hombres. Dice en el Salmo 92 que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El Señor desea plantarnos en su casa para que demos mucho fruto, para que florezcamos y enriquezcamos este edificio. También en el Salmo 1.3 dice que aquellos que miran la ley de Dios serán como árboles plantados a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitarán. Todo cuanto hace que prosperará. Entonces aquí vemos también de que el hombre es comparado a un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo. Y en Isaías 61.3 también dice que Jesús vendría a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces aquí vemos de que la madera representa humanidad, los hombres, ¿cierto? Pero esta madera, antes de poder ser puesta en el templo, debía tener un proceso y debía ser tallada para que pudiese encajar allí en el tabernáculo. Lo primero que se hace es que cortar la madera. Debe irse al bosque y cortar la madera. Y esto nos representa a nosotros, hermanos, cómo nosotros hemos sido cortados, sacados del mundo, para luego ponernos en las manos del artífice, del carpintero, que viene aquí a pulirnos, a moldearnos para que podamos encajar perfectamente en el templo. Entonces aquí vemos de que esta madera tenía que tener un proceso de refinación para que pudiese quedar bonita y pudiese encajar perfectamente, que tuviese una medida, porque tenía medidas específicas. Y cuando quedaran conforme a la medida que se les había dado, ya podían estar listas para entablar en el templo del Señor. Dice la sierva del Eterno. El apóstol emplea otra ilustración. Vosotros sois edificio de Dios, un edificio que hay que levantar. Debemos levantar este edificio. El arte de construir requiere de pericia en el empleo de la madera, que Dios ha permitido que se produzca para la felicidad y la bendición del hombre. Dios ha provisto los árboles del bosque y ahora el hombre los debe usar. Tienen que ser cortados. ¿Qué tienen que ser? Primero cortados y luego preparados mediante el hacha, la sierra, la cuña, el martillo, para que ocupen un lugar en su edificio. Aquí hay instrumentos que se utilizan para poder armar esta madera. Dice la sierra, la cuña y el martillo. Y cuando nosotros vemos estos elementos, nos damos cuenta que son elementos que tienen que hacer de cierta manera una labor brusca en esta tabla para que finalmente pueda quedar bonita. Entonces allí vamos a ver qué nos simboliza esto. El primer tabernáculo construido de acuerdo con las instrucciones del Señor fue bendecido por Dios. De este modo, el pueblo se habría de preparar para adorar en un templo no hecho de manos en el santuario celestial. Mire qué bonito, hermanos. De este modo, el Padre Celestial les dio una instrucción a Moisés para que hiciesen el templo de acuerdo a la voluntad y al mandato de Dios. Pero esto era con un propósito, y el propósito era que nosotros pudiésemos entender cada una de sus partes y nos preparáramos también para que nosotros pudiésemos adorarle en aquel templo que iba a ser erigido no por manos humanas, sino aquel templo celestial. Las piedras del templo construido por Salomón, recordemos de que estaba primero el tabernáculo, después del tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón. Dice que estas piedras fueron acondicionadas en la cantera y conducidas hasta el sitio en que se habría de erigir el santuario.
Es decir, hermanos, que esto simboliza de que de cierta manera, así muchos se les ha enseñado de que Cristo viene, de que nosotros no vamos a ser santos aquí en esta tierra, sino que cuando Cristo venga va a venir a hacer una transformación en la vida y es allí cuando vamos a dejar de pecar. Pero en esta ilustración del templo nos damos cuenta de que estas piedras del templo dice que eran acondicionadas ¿en dónde? En la cantera del mundo. Allí mismo donde se sacaba, eran donde se empezaban a arreglar y que ningún cincel, nada se tenía que levantar sobre el templo, sino que cuando eran llevadas para el templo, ya esta piedra debía encajar. De la misma manera, cuando Cristo venga, Él no viene para quitar nuestros pecados, porque esa obra Él ya la ha hecho aquí en la cantera del mundo, pero nos llevará ya como piedras preciosas listas para ponernos en sus templos. Entonces dice que vinieron estas sin que se escuchara el sonido del hacha o del martillo. Las maderas se prepararon ¿dónde? En el bosque. También dice que las maderas se prepararon en el bosque. Y asimismo se trajeron los muebles listos para ser utilizados. Nosotros estamos siendo preparados esa hora, hermanos. Cuando Cristo venga, vendrá sin relación con el pecado. Es ahora el tiempo en que debemos ser pulidos, para que cuando Cristo venga podamos estar preparados y ocupar un lugar especial en su templo. Del mismo modo, la potente hacha de la verdad, mire que acá el hacha es comparada con la verdad, porque la verdad es cortante. Dice que la palabra de Dios es cortante más que espada de doble filo. Labró a un pueblo de la cantera del mundo y lo dispuso como su pueblo. La verdad penetra lo profundo del alma. Y hermanos, aunque a veces nosotros debemos entender de que la verdad une, pero también divide. Porque la verdad tiene que ser la obra del Señor, y la obra del Señor dice la palabra de Dios que su palabra no volverá vacía. Y uno muchas veces piensa de que si uno dijo una verdad y hubo división, entonces fue un fracaso. No fue un fracaso, hermanos. El Padre Celestial está separando la escoria de la verdadera joyas preciosas. Está separando el trigo de la cizaña. La verdad está cumpliendo su función. Por un lado, está uniendo a los verdaderos creyentes y por otro lado, está dividiendo a aquellos que verdaderamente no aman al Señor. Así también los que profesan ser hijos de Dios han de ocupar un lugar en el santuario celestial. Anhelamos que este poderoso instrumento de la verdad opere esta misma obra en nosotros. Que así sea, hermanos, que nosotros seamos de aquellos que la verdad ha de unir. Estamos en un periodo de prueba y hemos de pasar bajo la mano del Señor. Estamos en un periodo ¿de qué? De prueba, y es necesario que pasemos bajo la mano del Señor. ¿De qué manera? Dice, ha de pulirse todo borde áspero. ¿Será que no tenemos algún borde áspero? ¿Será que ya somos perfectos? No, hermanos, todavía estamos en ese proceso. Todavía el Padre Celestial está puliendo nuestras asperezas o superficie rugosa, y así seremos como piedras acondicionadas para el edificio. Hemos traído a la iglesia capacidades. El Padre Celestial nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Tenemos capacidades muy bonitas para ofrecerle al Señor, pero desafortunadamente están acompañadas con defectos de carácter que no debemos retener. Las capacidades deben quedar ahí, pero los defectos de carácter deben ser desarraigados. Debiéramos ser adecuados y pulidos para formar parte del edificio. Debemos ser colaboradores de Dios, pues somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. En consideración con todo esto, debemos velar para que el templo no se contamine con el pecado. Nuestros templos, nuestros cuerpos no deben ser contaminados con el pecado, pero de la misma manera, hermanos, como todos unidos somos un solo templo, el pecado no se debe permitir dentro del pueblo del Señor. Recordemos qué sucedía cuando había un pecado dentro del pueblo del Señor en el tiempo de antaño. Dice que toda la congregación se veía afectada. Y hasta que no se quitara, no se desarraigara el pecado del pueblo, la nación no podía ser bendecida. El Padre Celestial no quiere que nosotros permitamos el pecado dentro del pueblo. El pecado hay que reprenderlo, hay que llamarlo por su nombre, hermanos. Deberíamos ser piedras vivas y no muertas, sino vivas para reflejar a Cristo. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Dios desea que lo adoremos no de una manera formalista,
sino en espíritu y en verdad, y que le ofrezcamos un servicio agradable. Ahora estas estaban recubiertas de oro. En Apocalipsis 3:18 nos dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado en fuego para que seas rico. El oro, de cierta manera, refleja mucho lo que es la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Y el Señor quiere que nosotros, después de que seamos pulidos y estemos listos, podamos ser cubiertos con esa gloria. Pero esa gloria se ve reflejada en algo. Dice que el oro recomendado aquí, que ha sido probado en el fuego, es la fe y el amor. Necesitamos fe y amor, hermanos, para que la gloria de Cristo se vea reflejada en cada una de nuestras vidas. Dice que esto enriquece el corazón porque ha sido refinado hasta quedar como puro. Y cuanto más probado es, tanto más resplandece. Hermanos, dice el apóstol, que no nos aflijamos cuando nos veamos rodeados de diversas pruebas, porque el Padre Celestial está mirando en cada uno de nosotros algo precioso que Él desea pulir. Entre más seamos probados, tanto más resplandeceremos. Aquellos que tengan que ser probados más severamente son los que van a aprender cada día más a depender del Señor, a amarlo y a tener más fe. ¿Y por qué es importante la fe y el amor? Y estas dos cosas están entrelazadas, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que no es de fe es pecado. Este oro es la justicia de Cristo revestida en nosotros. Pero la justicia de Dios se revela ¿de qué? De fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y todo lo que no es de fe es pecado, hermanos. No podemos tener justicia mientras no tengamos fe. Pero también, hermanos, la palabra del Señor nos dice que si tenemos fe y no tenemos amor, de nada nos sirve. Estas dos cosas deben estar unidas, la fe y el amor. En 1 Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, con el fuego de la prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Que el Señor nos ayude a pasar las pruebas, hermano, no a evitarlas, porque nosotros muchas veces en las oraciones le pedimos al Señor es que quite estas cosas de nosotros, así como Pablo cuando le decía al Señor que quitara el aguijón de su carne. Pero el Salvador, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así lo he entendido, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente en estas pruebas nos vemos humillados. El yo es humillado y sabemos que tenemos que aprender a depender enteramente del Señor. Cada vez, hermanos, yo les confieso que cada vez que yo entiendo alguna verdad y veo que me he equivocado y que le he fallado al Señor, me da tristeza. Y la vez pasada yo le decía a mi Padre Celestial, yo no quisiera haberte fallado en este aspecto. Pero el Padre Celestial colocó un pensamiento en mi corazón y es que era necesario que yo pasara por eso, para que pudiese ver mi condición, porque si solamente yo miro las cosas buenas y positivas, por decir así, que uno hace para el Señor, mi corazón se puede enorgullecer. Y por eso esto hace parte del proceso que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos que equivocarnos para poder ser humillados y llorar a los pies del Salvador. Y esto hace parte de la prueba. Y esto va aumentando nuestra fe. Dice que el oro es probado en el fuego para purificarlo de la escoria. Pero la fe que se purifica mediante las pruebas es mucho más preciosa que el oro refinado. Consideremos entonces las pruebas en una forma razonable. No pasemos por ellas murmurando y descontentos. No cometamos errores al querer librarnos de ellas. En vez de decirle, Padre, quítame esto, digámosle, Padre, ayúdame a soportar la prueba. Porque si nosotros le decimos, quítanos de aquí, es como si la piedra preciosa le dijera, no me meta al fuego. Entonces la piedra va a quedar con escoria, va a perder valor. Pero Dios quiere darnos un valor especial. Dice, no cometamos errores al querer librarnos de ellas. En el tiempo de prueba debemos ¿qué? Es antes aferrarnos a Dios y a sus promesas. No sé, hermano o hermana mía, por qué estén pasando. Pero sea cual sea la situación, entendamos que el Señor está vigilando el horno de fuego y no dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que Él nos sacará de allí como joyas
preciosas. Los que mantengan su fe firme hasta el fin saldrán del horno de prueba como oro fino 7 veces purificado. Estamos esperando, hermanos, tiempos difíciles. Y Dios sabe que para poder soportar estos tiempos difíciles necesitamos ser probados ahora, porque vamos a ser severamente probados más adelante. Y si no somos capaces de soportar estas pequeñas pruebas, tampoco seremos capaces de soportar cuando venga la gran prueba que ha de separar a los verdaderos hijos de Dios, a los que les sirven de los que no les sirven. Dice, acerca de esta obra el profeta Isaías declara, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando estén en dificultades, recuerden, miren hermanos, quédense con esto. Cuando estén en dificultades, recuerden que la fe probada en el horno de la aflicción es más preciosa que el oro purificado en el fuego. Cada vez que estén pasando por pruebas y dificultades, recuerden que el Señor está probando vuestra fe para hacerla más preciosa que el oro. Y esto también, obviamente, hermanos, todas estas cosas que el Señor está haciendo en medio de cada tabla del templo es para gloria suya, para representar la gloria de Cristo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En el cielo y la tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y su gloria. Cristo, el gran centro de quien se desprende toda gloria, considera a su pueblo purificado y perfeccionado como la recompensa de todas sus aflicciones, su humillación, su amor, lo estima como el complemento de su gloria. Mire qué hermoso, hermano. En la oración de Cristo él dijo, Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros somos la gloria de Cristo, y este es el bálsamo que llenaba el corazón de Cristo cuando estuvo allí colgado en la cruz del Calvario. Tanto así que por eso el Salvador permitió que el ladrón en la cruz lo aceptara en ese momento, para que el corazón de Cristo se reconfortara, porque esta es la gloria de Él. Dice que esto es la recompensa de todas sus aflicciones. Y por eso también hay una cita bíblica donde dice que Él verá el fruto de su alma, de su obra, y quedará satisfecho. Ahora la pregunta, hermanos, para meditar es, ¿queremos glorificar a Cristo o nos queremos glorificar a nosotros mismos? Dejemos de estar pensando tanto en nosotros mismos, hermanos, porque ahí está el problema. Ese es el espíritu de Satanás, y Dios quiere que pensemos más en el Hijo, en glorificarlo a Él y a su Padre también. Ahora, estas tablas tenían 2 espigas. 2 espigas, aquí las vemos, 2 espigas para insertarlas en medio de las basas. Y estas 2 espigas representan la ley y el evangelio, mis hermanos. Porque esta debe ser los pies o la base por el cual nosotros debemos andar. No podemos desligar la ley y el evangelio. En Apocalipsis 14:12 nos dice la palabra, aquí está la paciencia de los santos. Hay algo que identifica especialmente al pueblo de Dios para estos postreros días, y son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la ley y el evangelio. Dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hoy en día vemos cómo hay movimientos que exaltan la ley, la Torá, y están dejando a un lado el evangelio. Y hay otros que están exaltando el evangelio pero dejan a un lado la ley. Pero la palabra de Dios dice que estas dos van de la mano. La ley es lo que Dios requiere de nosotros, que es una obediencia perfecta a sus mandamientos. Esto nos muestra la ley. ¿Qué pide Dios de ti, de mí, hermano? Esto nos muestra la ley, lo que Dios requiere de nosotros. Pero el evangelio nos muestra lo que nosotros requerimos de Él. ¿Qué es lo que nosotros requerimos de Dios? Que es la fe en el Hijo de Dios para poder obedecer esos mandamientos. Porque Dios nos pide una obediencia perfecta, pero Dios sabe que solo no podemos y por eso hizo una provisión. Ya eso lo miramos la vez pasada, brevemente en los 2 pactos. Ahora, en Romanos 3:31 nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, hermanos, sino que antes la que la confirmamos esa ley en nuestras vidas. Y es que, hermano, si nosotros vemos la naturaleza misma nos enseña de que la ley sin el evangelio es como un árbol
que está en medio del desierto, dándole todo el sol de justicia, pero que este árbol no puede producir fruto porque se seca, no puede producir fruto. Es decir, que cuando nosotros nos volvemos fariseos y solamente queremos exaltar la ley de Dios, no vamos a producir frutos de justicia, sino que vamos a hacer todo por formalismo y finalmente nuestra justicia se convertirá en trapos de inmundicia. Pero por otro lado también tenemos el evangelio sin la ley. ¿Y qué ocurre cuando hay mucha agua? Estos árboles pueden producir fruto, pero el fruto se pudre, es decir, que no produce buenos frutos. Entonces dice que la ley sin el evangelio no da fruto y el evangelio sin la ley da frutos malos. Entonces vemos que estas dos cosas deben ir de la mano. La naturaleza nos enseña que para que una plantita pueda prosperar necesita tanto del sol de justicia como del agua de la misericordia. La ley y el evangelio van mano a mano. La una es el complemento del otro. La ley sin fe en el evangelio de Cristo no puede salvar al transgresor hoy. Y el evangelio sin la ley es ineficaz e impotente. La ley y el evangelio son un todo perfecto. El Señor Jesús puso el fundamento del edificio y colocó la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Los dos unidos, el evangelio de Cristo y la ley de Dios, producen ¿qué? Ese oro refinado en fuego, que es el amor y la fe genuinos. Queremos tener ese oro refinados en fuego, queremos ser revestidos de esa justicia y ese amor de Cristo, pues para ello, hermanos, necesitamos la ley y el evangelio juntamente de la mano. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y todos los profetas y declarábanle todas las escrituras lo que de él decían. El Salvador utilizó las escrituras del Antiguo Testamento para revelarles lo que él decían del Salvador que había de venir. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. O sea que necesita también una luz que glorifique lo viejo, y era el desarrollo de la verdad. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Oiga, aquel que rechaza y descuida lo nuevo no posee tampoco lo viejo. O sea que aquellos que quieren resaltar lo que es la ley, lo que es el antiguo pacto, lo que es el Antiguo Testamento, pero no quieren aceptar el Evangelio, el Nuevo Testamento, dice que la verdad perderá su poder vital y solamente se convertirá en formalismo, que era lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Al rechazar el Antiguo Testamento prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son partes de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado en formas y figuras, hermanos, pero el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz y el Evangelio su fragante flor y fruto, el principio y el fin. El Evangelio, la ley es el Evangelio sintetizado, o sea que en la ley también vemos reflejado el Evangelio en figuras y formas. Pero para poder, si no hubiese sido necesario, hermanos, que el Salvador les hubiese educado la mente de sus hijos antes de enviar al Mesías, él sencillamente lo hubiese mandado de una vez, pero él necesitaba educar la mente de su pueblo y por eso se tomó aproximadamente 4.000 años para ello, para finalmente poder enviar a su hijo y que cumpliera el propósito y esta ley pudiese ser desarrollada. Ahora vemos que estas dos espigas tenían que ir incrustadas en la base de plata, es decir que la ley y el evangelio debía ir incrustados sobre algo. Y ya la vez pasada estudiábamos de que la base de plata representa redención y las dos bases, la redención manifestada desde el principio, en el tipo y en el antitipo. En Mateo 13:52 el Salvador nos cuenta una parábola y nos dice: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos, todo escriba docto es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro solamente las cosas viejas o solamente cosas nuevas. No, dice cosas nuevas y cosas viejas.
Esto representa la ley y el evangelio, ¿sí? La ley reflejada en Moisés y los profetas y el evangelio en Jesús y sus apóstoles. Ahora vemos de que esta salvación, así como estudiábamos la vez pasada, de que todos, desde nuestros primeros padres hasta nuestros tiempos, siempre la salvación ha sido por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Y en 1 Pedro 1, 18 al 20, nos dice que este Cordero fue mandado para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y que Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de la fundación del mundo, ya el Padre Celestial y su Hijo habían trazado el plan de la redención. Ya se había hecho la provisión antes inclusive de que Adán y Eva pecaran. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado ¿en qué? En los postreros tiempos, por amor de nosotros. Y en Apocalipsis 13:8 nos dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Fue destinado desde antes del mundo, pero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por medio de qué? De el sacrificio de los animales, porque por la fe ya nuestros padres miraban al verdadero sacrificio. Por eso es importante que, así como nos dice en Efesios 2:20, seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice la palabra de Dios, incluye las escrituras del Antiguo Testamento así como las del Nuevo. El uno no es completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo fue el Redentor del hombre en el principio del mundo en igual grado en que lo es hoy. Siempre Cristo ha sido el Redentor del mundo. Antes, nuestros antepasados tenían que mirarlo por la fe en aquel que iba a venir. Y nosotros lo miramos por la fe en aquel que ya vino y que ahorita está en el santuario celestial. Siempre la salvación ha sido por fe. Antes de revestir él su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, por Set, por Enoc, por Matusalén y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje y de generación en generación, fieles mensajeros, proclamaron a aquel que había de venir. Los discípulos habían de ir como testigos de la vida, la muerte y la intercesión de Cristo, que los profetas habían predicho. Cristo en su humillación, en su pureza y santidad, en su amor incomparable, habían de ser su tema. Pero para ello, dice que para predicar el Evangelio en su plenitud, ellos debían presentar al Salvador no solamente revelado en su vida y enseñanzas, sino predicho por los profetas del Antiguo Testamento y simbolizado por los servicios expiatorios. Hermanos, de la misma manera, nosotros somos llamados a predicar a Cristo y a este crucificado, pero debemos hacerlo no solamente presentando el Evangelio, sino llevándolos al Antiguo Testamento y que ellos puedan comprender el propósito que Dios, que podamos comprender el propósito por el cual Dios nos dejó, no solamente al pueblo de Israel, sino para nosotros, porque estas escrituras se mantienen hasta nuestros tiempos y tienen un propósito, y es poder entender el plan de la salvación simbolizados por los servicios expiatorios, porque esto abre una vislumbre más amplia de la obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra y que está haciendo actualmente en el cielo. Ahora, esto también se componía de barras que ayudaban a reafirmar o a afirmar ese edificio. Estas barras eran 5 para cada lado, 5 al norte, 5 al sur y 5 al oeste, para un total de 15 tablas. La barra del medio pasará por en medio de las tablas. Mire que es interesante que eran 5 barras, pero había una en especial, que era la del medio, que tenía que pasar por en medio de las tablas y esta no se veía. De madera, eran de madera y estaban cubiertas de oro. Las tablas tenían anillos, aquí vemos, para poder introducir dentro de ellas las barras. Ahora vemos que estas 5 barras eran 4 que se podían ver, pero había una que estaba en el centro. Las 4 barras son 4 cosas que unía a la iglesia de antaño y que ha de unir a la iglesia de la actualidad del pueblo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice la palabra que después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, dice que ellos estaban unidos, unánimes unos a otros,
Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. En la doctrina de los apóstoles, en 1 Corintios 1:10 nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego, decía el apóstol, les ruego, mis hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol le rogaba a sus hermanos de que todos hablaran una misma cosa. Todos tenían que perseverar en la doctrina de los apóstoles, no después sacar uno por allá teorías que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Porque aún el mismo Pablo decía que si él mismo o un ángel del cielo le anunciara un evangelio diferente del que ya le había sido proclamado, sea anatema, no lo reciban ni le digáis bienvenido. Esto es primordial en medio del pueblo del Señor, que todos hablemos una misma cosa, que estemos en armonía con las doctrinas de Cristo, hermano. Otra de las cosas que mantenía unido al pueblo era la comunión unos con otros. La comunión, todas las cosas que ellos tenían, las tenían en común. En Hechos 2, 44, 45 dice que todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en Hechos 4:32 también nos dice que la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta era una de las cosas que identificaba tanto a la iglesia apostólica, y es que ellos tenían comunión los unos a los otros, tanto así de que aún sus propias propiedades no decían ser suyas, sino que las vendían y las entregaban a los pies del Salvador para que no hubiese pobreza en medio del pueblo. Pero para esto, hermanos, realmente debe haber un espíritu de consagración, un espíritu del Espíritu de Cristo debe estar en medio del pueblo para que una obra como esta se pueda llevar a cabo. No se puede hacer por impulso, porque una obra de esta, haciéndose por impulso, va a fracasar. Pero cuando verdaderamente estamos siendo dirigidos por el Señor, el Padre Celestial dirigirá esta, y no solamente la comunión en este aspecto, sino en todos los aspectos, hermanos. Que todas las cosas que se hagan en medio del pueblo de Dios se hagan en íntima comunión, porque nuestra comunión verdaderamente, como dice la palabra, es con el Padre y con su Hijo. Y nosotros tendremos comunión unos con otros, es en el momento en que aprendamos a tener comunión con Dios. Si tenemos comunión con Dios, automáticamente el Padre Celestial nos irá uniendo unos a otros. En el partimiento del pan, en Hechos 2:46 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué hermoso! Dice que ellos frecuentaban, ¿qué? Reuniones donde ellos dice que estaban unánimes cada día en el templo, se reunían en el templo, pero también hacían una obra especial y era en las casas. Eran en las casas. El Padre Celestial quiere hoy en día terminar su obra para que nosotros seamos pequeñas células en diferentes partes del mundo y podamos abrir las escrituras en los hogares. Dice que en el partimiento del pan, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partiendo el pan, compartiendo lo que el Padre Celestial nos ha dado, tanto físico como espiritualmente. El partimiento del pan, sí, es como esa íntima comunión. Cuando uno sienta a la mesa a una persona y comparte de este alimento, es porque hay una íntima relación con ellas. Entonces eso representaba así una íntima comunión los unos a los otros, compartiendo de ese pan, tanto físico como el pan espiritual, en los hogares. Y finalmente nos dice que también las oraciones. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué nos manda el apóstol? Dice que nos confesemos unos a otros y oremos unos por otros para que podamos ser sanados. Porque la oración del justo puede mucho, hermanos. ¿Cuánto? Y gracias a las hermanas que tienen el ministerio de la oración. En serio que agradecemos, porque esto es un ministerio muy hermoso, hermano. La oración del justo puede mucho. Y aún dice en Mateo 19:20:
18, 19, capítulo 18 es de versículo 19 al 20. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, el ministerio de la oración tanto individual, que es indispensable porque esta es la vida del alma, esa no se debe descuidar por nada. La oración personal, individual e íntima con el Señor. Está la oración en medio de la familia, los cultos familiares. Está la oración en medio del pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, hermanos. Entonces, por eso la oración hace parte de aquello que ha de mantener unido al pueblo del Señor. Y ahora finalmente, hermanos, ya casi terminando, dice que estas barras iban introducidas en unos anillos de oro. La vez pasada también estudiábamos que estos anillos representan el amor de Dios, ¿cierto? Así que todas estas cosas que hacían los que mantenían unidos al pueblo del Señor, dice que la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros en el partimiento de pan y en las oraciones, debía ir acompañado de algo muy importante y era el amor. Pero antes de eso, bueno, la verdad olvidé hablar sobre la que estaba en el centro, la barra que estaba en el centro. Representa el Espíritu Santo del Señor. La palabra de Dios nos dice y compara el Espíritu Santo. Primero dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que colocó 3 medidas de harina que colocó levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y esto representa la obra del Espíritu Santo en el corazón. Por eso es que ese es el reino de la gracia. Dice que esa levadura representa el Espíritu Santo que obra de adentro hacia afuera, que es algo que no se puede, es un proceso que no se puede ver por dentro, cómo trabaja, pero que a la final se ve reflejado por fuera, porque vemos de que esta masa crece y crece y crece, y así es el reino de los cielos, así es el reino de la gracia. Y también es reflejado en el viento, que aunque no lo podemos ver, dice que podemos sentir sus efectos. Aunque no podemos ver el viento como tal, sí vemos sus efectos y cuál es la obra que hace. Por eso, de cierta manera, esta barra que iba en el centro, representaba la obra del Espíritu Santo. Es decir, que todas estas otras cosas que se veían en medio del pueblo de Dios, la doctrina de los apóstoles, la comunión con otros y el partimiento del pan y las oraciones, eran porque el pueblo de Dios estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Y finalmente, ahorita sí vemos lo que son los anillos, que representan el amor de Dios, y todas estas cosas que acabamos de leer tienen que estar acompañadas de este principio. Porque si nosotros podemos tener la doctrina correcta, podemos tener aparentemente una comunión unos con otros, podemos alimentar al que no tiene, podemos aún abrir las escrituras y aún orar, pero si hacemos todas estas cosas sin amor, de nada nos sirve. En Juan 13, 34 al 35, el Salvador les dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis ¿qué? Amor los unos por los otros. O sea que todas estas barras que iban introducidas por acá tenían que ser rodeadas de algo muy importante, y es el amor, porque esto es la confirmación de que verdaderamente somos discípulos del Señor. Y ya para terminar, hermanos, quiero leerles rápidamente 1 Corintios 13 del 1 al 8, que nos habla de la excelencia del verdadero amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviésemos profecía y entendiésemos todos los misterios y toda ciencia, y tuviésemos toda la fe aún del mundo, de tal manera que pudiésemos trasladar los montes, pero no tenemos amor, nada somos. Si repartiésemos todos nuestros bienes, así como los discípulos que llevaban todos sus bienes a los pies de los apóstoles, para dar de comer a los pobres, y entregásemos aún nuestro propio cuerpo para ser quemado, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. El amor, aquí está la excelencia de lo que es el verdadero amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido.
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora permanecen, hermanos, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y Dios permita que el amor de Cristo, ese amor abnegado que mantuvo al Salvador en la cruz del Calvario, lo sostuvo allí, sea el amor que nos sostenga a nosotros, que podamos tener ese amor. El amor es un principio del Señor, y nosotros no lo podemos producir. Que el Padre Celestial nos bendiga, hermanos. Espero que esta meditación se haya podido escuchar, que haya sido de bendición para sus vidas, y hermanos, que el verdadero propósito de nosotros como pueblo de Dios sea glorificar a Cristo en nuestras vidas. Que tengan un feliz día y que el Señor les bendiga y les guarde. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte el video para que otros se puedan ver beneficiados con estos